Claro. Buenas tardes, iglesias. ¿Cómo están? Yo nervioso. Yo les vengo a traer un testimonio, una experiencia que llevó mi fe a otro nivel. Pero antes de empezar, ¿por qué no me acompañan en oración para poner este tiempo en manos del Señor? Padre Todopoderoso, te doy las gracias por la oportunidad que me da de estar aquí para hablar de tu amor, compasión y poder, Señor. Te pido, Señor, que bendigas este tiempo y que mi testimonio toque aquellos corazones que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos meses, mi papá falleció. Y a eso vine a hablarles de lo que pasó y cómo pasó y el milagro que hizo Dios en la vida de él y en la mía. Agosto 25. Bueno, antes de empezar, ¿me podrías poner Ezequiel 36:26, por favor? Y ahí dice, es prácticamente ese texto encierra todo lo que voy a llevar mi testimonio, ¿no? El 25 de agosto de 2018 fue el día de mi cumpleaños, pero eso no fue lo que marcó ese día, no fue lo especial de ese día, ni de los días que después de lo que ocurrió, de lo que pasaría después de lo que ocurrió. El 25 de agosto del 2018 muere mi papá, el mismo día de mi cumpleaños, y fue un momento muy doloroso, como muchos han pasado cuando muere alguien cercano a ustedes, o en este caso mi papá. Y esa experiencia ha sido la más dura hasta ahora. Sentir como mi papá deja de respirar en mis brazos fue devastador, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Fue una sensación que, bueno, no se la deseo a nadie, es un dolor muy grande, pero a la vez me dio una paz increíble. Y pronto entenderán por qué esa paz, ¿no? Mi papá se enferma, ¿no? Todo empieza con una simple tos, una tos que continuó y no cedía. Las cosas empeoraron, su tos empeoró y esa tos se convirtieron ya en ataques de tos que hasta el punto de que se ahogaba de tanto tosar. Después de varios días de esos ataques, llegó un momento en que él escupió sangre, ¿no? Y eso ya llamó mucho la atención a él mismo, porque mi mamá y mi papá, mi mamá y mi hermana estaban detrás de él, anda al doctor, ve al doctor, y él, no, esto ya me pasa, es un virus. Pero en el momento que él escupe sangre, ya él se da cuenta de que eso no es un virus, ¿no? De que eso no es una simple tos que no se le quita, eso no es algo que le va a pasar. Ya podrán imaginarse cuando uno escupe sangre es porque algo está mal, verdaderamente mal, ¿no? Bueno, él decide, a insistencia de mi hermana y de mi mamá, ir al doctor. El doctor le manda unos exámenes, y entre esos exámenes está unos rayos X de tórax. Y en ese examen sale una mancha en el pulmón izquierdo. El doctor no le gusta nada y lo manda a ver a un oncólogo. Y va a ver al oncólogo que trató a mi mamá cuando ella pasó por su cáncer, ¿no? El doctor de inmediato le mandó a hacer una biopsia. Para hacerle la biopsia necesitaban sacarle las muestras para la biopsia de los ganglios del cuello porque
Lo mejor hubiera sido una, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo ahorita, pero era meterle un tubo por acá para sacarle una endoscopia, ¿no? Para sacarle la muestra, pero en la condición que estaba mi papá, la tos y los ataques que le daban, el doctor no se sintió confortable para hacer eso y decidieron sacarle la muestra de los ganglios. Bueno, él entra al quirófano para esa operación y al salir de esa operación, el doctor habla con mi hermana, aparte de mi mamá, y le dice que no le da buenas noticias, ¿no? Le dice que por lo que él pudo ver, esas muestras eran malignas, pero que teníamos que esperar la biopsia de todas maneras, pero por lo que él vio, no le dio buenas noticias. Y bueno, en ese momento empezó esta experiencia del fortalecimiento de mi fe y empezó a realizarse este milagro, ¿no? Vamos a retroceder un poco, agosto 19 del 2018, y ese día ya sabíamos lo de la biopsia, recibo la llamada a la cual me temía y a la cual me negaba a recibir porque yo sabía lo que me iba a enfrentar. Mi papá lo habían hospitalizado porque su condición empeoró, ¿no? Mi hermana me llama y me dice: Ernesto, vente lo más pronto posible, mi papá está mal y bueno, queremos que estés acá. Por supuesto, eso fue un domingo, esa llamada, y enseguida compré mi boleto y salí el mismo lunes y llegué el martes al mediodía a Venezuela. Fue un viaje de bastante ansiedad. Mi papá no creía en Dios, mi papá no creía en nada sobrenatural. Él me inculcó desde muy pequeño a mí que las cosas uno los conseguía con su propio esfuerzo y su propia voluntad, ¿no? Y bueno, mi viaje fue un viaje con bastante ansiedad porque yo iba a ver a mi papá prácticamente morir y yo tenía que presentarle el Evangelio. Yo no podía llegar allá y verlo y no hacer nada y quedarme cruzados de brazos mientras mi papá se iba al infierno. Yo no podía hacer eso, yo tenía que hacer algo. Yo iba a enfrentarme a él, iba a hablar con él y la misión mía era llevarle el amor de Cristo, el perdón de Dios, su misericordia. ¿Cómo lo iba a hacer? No tenía ni la menor idea. En todo ese viaje, que fueron más de 24 horas, lloré y oré y le pedí a Dios: Dios, pon las palabras para tocar el corazón de mi papá. Señor, dame la fuerza, le pedía yo, para yo poderme enfrentar a mi papá. Estamos hablando, yo enfrentarme a una autoridad que era mi papá y decirle que él estaba totalmente equivocado, que las cosas no eran como él pensaba, que había un Dios y no solo eso, la autoridad, sino era hablarle a un ateo que nunca creyó en Dios y que lo negaba constantemente. Entonces yo me enfrentaba a algo bien difícil, no sabía con qué me iba a encontrar, no sabía cómo iba a reaccionar
Y eso me causó bastante ansiedad. Fue la verdad algo que me aterró bastante, ¿no? Yo sentía que iba derechito a la boca del lobo. Y por donde lo quería ver, iba derecho al fracaso. Eso era lo que mi mente me decía. Pero bueno, no me quedaba otra que orar y tener fe, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, ¿sí o no? Bueno, como le dije, en el viaje orando. Y si me puedes poner, Mateo, por favor, ahí 10, 19, 20. No os preocupéis, porque como a qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo no conocía ese versículo antes de él, si no me lo hubiese leído desde que salí de aquí hasta que llegué a Venezuela. Pero algo en mí me decía que iba a estar bien y me daba paz en mi corazón. Mi mente no entendía, mi mente decía, ¿qué vas a decir? ¿Cómo vas a hacer? Pero en mi corazón había paz. Algo me decía, tranquilo, tus palabras van a llegar. Bueno, hermanos, y eso fue el comienzo de esta hermosa batalla espiritual. Porque eso fue lo que yo experimenté, una batalla espiritual. Al llegar a Venezuela, el día 1, martes, desde que yo entré a mi casa, o la casa de mis padres, fueron momentos muy duros, muy dolorosos. Yo entro a mi casa, abro la puerta y veo a mi papá en un estado muy, muy mal. Acabado. Eso me partió el alma. Lo único que yo pude hacer fue abrazarlo fuertemente y decirle, viejo, te amo. Viejo, te amo. Mientras los abrazaba con toda la fuerza que yo tenía. Y él me consolaba. Me decía, Ernesto, no llores, yo estoy bien. Hay que esperar la biopsia, pero yo estoy bien. Hay que esperar esa biopsia, me decía, sin él demostrar que su muerte era inminente. Y yo siento que por las cosas que pasamos, que ya ustedes se darán cuenta, él lo sabía. Él sabía hacia dónde se dirigía. Ese martes en la noche y todas las noches siguientes, yo me quedé con él. Mi mamá, mi papá, ellos vivían en su departamento, mi hermana en una casa diferente con su esposo y sus hijos. Y bueno, mi mamá se quedaba con él antes que yo llegara y desde que yo llegué yo me quedaba con él en las noches. Mi papá no dormía. No dormía. Él pasaba toda la noche despierto, caminando del cuarto al balcón, a la cocina, al cuarto otra vez, al balcón. Y así pasaba toda la noche sin dormir. Yo me supongo que cuando tú te estás enfrentando a la muerte, muchas cosas pasan por tu cabeza, pasan todas aquellas cosas que hiciste
y entiendo que lo más difícil, creo yo, para él fue darse cuenta de las cosas que dejó de hacer, darse cuenta de los errores que él cometió, darse cuenta de las cosas que pudo haber hecho mejor conmigo, con mi mamá, con mi hermana. Muchos remordimientos, me imagino. Yo los tengo y si está enfrentando a la muerte. Mi papá no tenía paz. Su mente estaba muy, muy, muy perturbada. Esa noche, fue la primera noche que me quedé con él. Conversamos bastante, cosas personales, cosas que habían pasado entre él y yo, y nos pusimos en cuenta, ¿no? Ahí los dos hablamos, los dos nos pedimos perdón, los dos nos dijimos cosas que necesitábamos decirnos, ¿no? Y llega el día siguiente, el miércoles, el día 2. Permiso, hermano. Bueno, llega el día 2 y mi papá lidió en su vida adulta con muchos vicios y ansiedad. Desde que yo recuerdo, mi papá lidió con la ansiedad, ¿no? Y mi papá tenía una farmacia, mi papá conocía mucho de medicamentos y él se automedicaba, ¿no? Tomaba pastillas para controlar su ansiedad. Bueno, esa noche, iglesia, fue cuando el Señor empezó a utilizarme para tocar el corazón de mi papá. Fue otra noche más sin dormir y mi papá empezó a tener esos ataques de ansiedad y empezó a mostrar sus angustias y miedo. Él me decía, Ernesto, tengo miedo. Y yo le pregunto, bueno, papá, ¿de qué tienes miedo? No sé, tengo miedo. Tengo estos pensamientos que me perturban, tengo estas cosas en mi corazón que me perturban, y le digo, ¿tienes miedo de morir? Me dice, sí, tengo miedo de morir. Yo empecé a hablarle a él de lo que Dios había hecho en mi vida. Dios, desde que yo conocí a Dios, mi vida cambió, dio un vuelco total. Él restauró mi matrimonio, Él cambió mi forma de pensar. Le comuniqué a él, le dije de las maneras que el amor de Dios me había cambiado mi corazón, había cambiado mi mente y que me había dado paz en el corazón. Y esa palabra paz resonó mucho con mi papá. Le vi como que se le abrieron los ojos en lo que yo le dije paz, que el Señor me dio paz en el corazón. Sin embargo, él me interrumpió y me dijo que no habláramos más, ¿no? Entonces yo le dije, ok, está bien, ¿no? Él siempre ha sido respetuoso con lo que yo creo y yo también hacia él, ¿no? Y no quería ser un poco pushy, ¿no? Entonces lo dejamos así esa noche. Llega esa misma noche, mi papá le daban esos ataques y hermanos, el enemigo, Satanás, es inteligente. Nosotros tenemos que saber que Satanás es inteligente y de la manera que él se mueve,
si no estamos muy pendientes, nos envuelve. Y él, bueno, él en ese momento no me atacó a mí porque por la gloria de Dios, Dios me estaba protegiendo. Yo en ese momento tenía bastante fuerza, estaba fortalecido y gracias al Señor los ataques no fueron hacia mí, pero sí hacia mi papá. Y lo perturbaba, y lo perturbaba, y lo perturbaba. Como le decía, mi papá no dormía. Era increíble, mi papá no dormía. Él estaba sentado 2 minutos y se tenía que parar y mover. Y para mí era angustioso también, ¿no? ¿Me puedes poner 2 Corintios, por favor, 4:4? Dice ese versículo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, en la cual es la imagen de Dios. Pero yo seguí orando, hermanos, yo seguí orando porque yo tenía que llevarle ese mensaje a mi papá. Él tenía que saber de este Dios maravilloso, poderoso y amoroso que tenemos. Llega el jueves, el tercer día, y aquí fue cuando las cosas se intensifican. Ya mi papá estaba notablemente perturbado. Él pedía sus pastillas cada 45 minutos o 1 hora. Y él me decía: Ernesto, tengo miedo. Me decía: Ernesto, tengo miedo, ayúdame. Y hermanos, es bien difícil cuando tú ves a una persona que tú amas en una cama, enfermo, y con esa perturbación en el corazón. Es bien fuerte. Pero gracias a Dios, ese día, esa noche, Dios empezó a hacer su trabajo más provocador. Cuando le entraban esos ataques, yo empecé a orar. Le decía: papá, déjame orar. Solamente escuche lo que yo voy a decir y déjame orar. Y yo empecé a orar y le pedía a Dios: Dios, ponle paz en su corazón. Le decía: Dios, límpiale su mente, quítale todos esos pensamientos, Señor, que tiene mi papá, que lo perturban tanto, Señor, y ponle pensamientos de amor, Señor. Ponle pensamientos de misericordia, Señor. Ponle pensamientos de salvación, porque al final eso es lo que yo buscaba, que Dios lo perdonara, lo salvara. Pero él tenía que hacer su parte. Dios estaba esperando a que él hiciera su parte. Y Dios me utilizó a mí para llevar a mi papá por ese camino. Después de esa oración, hermanos, que yo empiezo a orar y tuve un rato orando y él escuchando la oración, mi papá se empieza a calmar, empieza a cerrar los ojos, empieza a ya su respiración a controlarse un poco más. Él se agitaba mucho, aparte por la condición que le costaba también respirar, ¿no? Porque ya prácticamente estaba respirando por un pulmón, ¿no? Y se agitaba, pero después de la oración él se calmó mucho, hasta un punto de que cerró sus ojos y por unos segundos pensé que se había dormido. Y así pasamos la noche. Él perturbado y yo orando por él. Y él ya escuchaba ya mis oraciones. Llegó un momento ya casi al amanecer que mi papá le dio otro ataque muy fuerte, y se paraba y me decía que tengo miedo. Ernesto, tengo miedo, algo me está pasando, tengo miedo. Y entonces yo lo siento en la cama y me arrodillo frente a él y él me ve a los ojos y me dice: Ernesto, ora.
Hermanos, eso fue una alegría inmensa que yo sentí dentro de mí, porque yo jamás pensé que mi papá me iba a pedir que orara por él. Yo jamás pensé escuchar esas palabras de mi papá. Y hermanos, cuando él me dijo eso, oramos con una fuerza, con una pasión, bueno, que yo jamás en mi vida había orado de esa manera. Y él sintió mucha calma, se calmó bastante, ¿no? Y yo creo que en ese momento de esa oración, que fue tan intensa, que fue con tanta pasión, yo creo que ese fue el punto de quiebre de mi papá. Yo creo que ahí su corazón, Dios lo atravesó. Ese corazón de piedra que tenía, lo atravesó Dios en ese momento, por esas oraciones. Llega el viernes. Y en esa madrugada fue la más intensa de los últimos días. Fueron otra noche sin dormir. Seguían sus ataques de ansiedad, sus pánicos de miedo, porque eran pánicos de miedo lo que él sentía. Y seguimos orando, yo seguía orando con él, y él me escuchaba las oraciones, y en uno de esos ataques de pánico que le da, oro con él y sigo orando hasta que se calma. Ya mi papá calmado, yo le digo, papá, ahora tú vas a orar conmigo, tú vas a repetir lo que yo diga. Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite esta oración. Y oramos, y le decía, Señor, ven a mi corazón, Señor. Dios, yo sé que tú existes. Quiero que vengas a mi corazón y me llenes mi corazón de paz y amor. Y mi padre repitió esa oración. En ese momento, mi padre recibe a Cristo en su corazón. Fue un momento de mucha alegría para mí. Fue un momento es inexplicable, porque sentí tanta alegría, sentí mi corazón, bueno, sentía que se me salía del pecho. Aquel ateo que decía que Dios no existía, que decía que no había nada sobrenatural, aceptó a Dios, aceptó a Jesús y se puso de rodillas y le dio el lugar que Dios merece. Eso a mí me llevó mi fe a otro nivel. Pasar por esa experiencia fue algo increíble. Después de esa oración, había una agradable calma en esa habitación. Una agradable calma al punto de que ya yo casi me duermo. Solo para despertarme, ahora yo perturbado, con miedo. Y me despierto y siento, hermanos, la presencia de Satanás. Satanás había mandado a sus demonios a buscar esa alma que él decía, la tengo aquí, es mía. Y Dios se la quitó. Y él mandó a esos demonios a buscar esa alma que le perteneció. Él la quería de regreso. Pero hermanos, ustedes saben que cuando Dios te tiene en las manos, nada
puede hacer el enemigo. Y les digo, hermanos, que esta experiencia me marcó porque yo nunca había sentido algo así. Y el enemigo está ahí, hermanos, el enemigo está ahí. Y hay que pedirle discernimiento a Dios. Hay que orar mucho para que uno se pueda dar cuenta de esos demonios que están por ahí, como dice la Biblia. El diablo anda como león, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y es así, hermanos, y es así. Habían demonios en esa habitación tratando de recobrar esa alma, perturbando a mi papá. Y al yo sentir eso, empecé a orar y orar con mucha fuerza y pasión. Y fue una oración, yo no sé cuánto estuve orando, pero fue una oración muy linda, porque yo le decía a Dios, tú me tienes acá, y tienes este hombre que está muriendo, que te aceptó, y aquí está el enemigo tratando de perturbarlo, tratando de llevarse esa alma otra vez, y como les dije, no pudo. Y esos demonios, después de tanto orar, simplemente tuvieron que retirarse porque se dieron cuenta que el poder de Dios es muy grande y que aunque ellos tienen poder, porque sí tienen poder, no son tan poderosos como Dios. Si me puedes poner ahí, por favor, Salmos 34:7. Y el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso fue lo que hizo Dios, porque cuando llegaron esos demonios, al principio sentí miedo, mucho miedo, pero después recordé, yo estoy con Dios y Él estaba acá, conmigo. Y ese temor se esfumó. Se terminaron yendo esos demonios. Mi papá volvió a su calma. Y bueno, amanece y llega sábado 25 de agosto, mi cumpleaños. Y por supuesto, sin ningunos ánimos de celebración ni nada, ya mi papá estaba prácticamente que no podía moverse de la cama. Mi hermana en la mañana llama a una médico amiga de ella y para que venga a ver a mi papá, porque ya mi papá estaba muy mal. La doctora llega, lo ve y nos dice que, bueno, nos dijo, tu papá está a punto de morir. Pueden ser horas, pueden ser días. Lo único que nos queda hacer es darle, lo que le queda de vida es darle confort. Pero, hermanos, el confort más grande que puede recibir mi papá, lo recibió la noche anterior, cuando él aceptó a Cristo en su corazón. Más confort que ese no hay. La doctora se va de la casa a las 9 de la mañana. A las 10:30 muere mi papá. Muere, y aquellos que han pasado por esta experiencia es dolorosa, muy dolorosa. A mí me devastó, me partió mi corazón en 1000 pedazos, pero a su vez yo sentí la paz que le enumeré al principio. Cuando mi papá dejó de respirar, yo sabía que estaba con Dios. Y eso fue lo que Dios me mandó a hacer. Y eso fue lo que Dios quería que yo hiciera con mi padre. Y esa fue la experiencia que Dios me hizo pasar para que mi papá sea salvo.
y para fortalecer mi fe. Y cuando nos ponemos a pensar en frío, tú dices, bueno, yo voy a enfrentarme con este ateo que nunca en su vida había aceptado a Dios. Él creía completamente en su no existencia. ¿Cuáles eran los pronósticos de ganar? Ninguno, ¿verdad? Yo me decía, si tú te pones a ver eso de una manera fría. Pero gracias a Dios, hermano, en esta ocasión fueron todas las de ganar. Mi papá terminó aceptando al Señor. Mi papá recibió esa paz que por 71 años estuvo buscando en todos los lugares equivocados y que jamás pudo conseguir. En esos últimos días, horas, Dios le dio esa paz que él tanto buscaba. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:13. Iglesia, acompáñenme en oración. Padre Todopoderoso, te doy gracias por haber tocado el corazón de mi papá. Gracias por haberle limpiado su mente, su corazón, de todas estas cosas que los perturbaban. Te doy gracias por la paz que le diste en sus últimos momentos. Una paz que él buscó sin conseguir, solo cuando él volteó sus ojos a ti. Gracias, Señor, por haberme dado el valor de hablarle de ti, que me diste las fuerzas para ir en contra de todo pronóstico y hacer tu voluntad, Señor. Te doy gracias por haberme guiado como lo hiciste, haberme sostenido en momentos de miedo. Gracias, Señor, por haberme protegido del enemigo. Te doy gracias, Dios, por todos aquellos hermanos que oraron por mi papá. Te doy gracias, Señor, por las casas de oraciones que me ayudaron en oración. Y en especial, Señor, te quiero dar gracias por mi casa de oración, que ese viernes, antes de mi papá recibirte, estuvieron en oración, dándome apoyo y pidiendo por el alma de mi papá. Señor, sigue bendiciendo esta iglesia, a sus pastores y a cada uno, a cada miembro de esta congregación. Amén. Vamos a continuar orando, mis amados. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este testimonio que hemos escuchado. Gracias porque una vez más nos damos cuenta del poder que tiene nuestro Dios. Tu palabra dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de Jesucristo, al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por ese lindo testimonio de cómo una persona que negó tu nombre por una vida completa, por 71 años, en los últimos días de su vida, fue doblegado por el poder de la oración, abriendo ese corazón que fue transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Gracias, Padre. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, déjeme decirle que usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le ha traído y Dios tiene un propósito en su vida. Ahora usted ha escuchado un testimonio de cómo Dios transforma vidas y transforma corazones. Si usted nunca ha recibido a Cristo, esta tarde puede ser la tarde de su salvación. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si usted confiesa que Jesucristo es el Señor, usted tiene perdón de pecados y vida eterna. Venga a los pies de Jesús. Mientras la iglesia ora,
Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en el corazón, ahí donde está yo le invito para que se ponga de pie. Levante su mano. Usted dice: pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios en mi vida. Venga a los pies de Cristo, entréguele su corazón al Señor. Venga a Dios. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por derramar tu sangre preciosa. Te doy gracias por morir por mí. Eso enseña la palabra de Dios. La Biblia nos manda a abrir el corazón, nos manda a recibir a Cristo en nuestras vidas y hacer de Dios lo más importante de nuestro ser. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, invítelo a venir a su corazón. Invítelo, dígale: Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de nuestro bendito Señor Jesucristo y su palabra. Padre querido, gracias una vez más por la vida de Ernesto, por haberse movido, Señor, a hablar con su padre y poder tener ahora la seguridad que por esa oración de fe que él hizo y reconocimiento de la existencia del Dios al que había negado por tantas generaciones, ahora está en la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, a las 6 de la tarde le espero. Yo no cambio mi iglesia, es el mensaje. Aquí nos miramos con la ayuda del Señor. Que la paz de Cristo les acompañe. Dios me los bendiga. Nos miramos más tarde.